Entonces, nos habíamos quedado acá en lo que es los puentes térmicos. Les decía yo que vamos a tener el aislamiento térmico en muros y cubiertas, ¿no? Con los huecos, ¿no? ¿Y qué son los huecos? Los huecos son las ventanas y las puertas que nosotros vamos a tener en una fachada, ¿no? Y que además, ¿no? Estos huecos o esta parte de, vamos a sacar esto mejor para que no me moleste. Lo que tenemos, perdón, voy a admitir a personas que siguen entrando, por favor. Entonces, lo que tenemos es estos famosos puentes térmicos, ¿ya? Que no solamente se la dan por cómo está compuesto nuestro muro, sino también se da por los huecos que vamos a tener en puertas y ventanas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este aislante térmico o puentes térmicos, ¿no? Vamos a tener una baja conductividad térmica y una que va a estar dependiendo también de la densidad, como les decía, ¿no es cierto? Entonces acá va a depender mucho de la densidad que tengamos en el material. Fíjense, acá por ejemplo ya hay una variación porque acá no tengo una unión de este puente o de este material que es probablemente, ¿no? Más poroso, y que directamente ya estoy haciendo un cambio de material acá, que puede ser, digamos, la losa, y que tiene otro comportamiento porque tiene otra densidad. Entonces ahí puede haber un puente térmico que me ayude más bien a perder temperatura. Fíjense, estamos aquí con 6 grados, acá hay aislante y llego a 21, y acá que no hay aislante voy de los 6 a los 16, y esta temperatura baja se transmite a través del piso a mi espacio interior. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Bien, entonces esto es lo que hace a mi puente térmico, ¿ya? El segundo, ¿con cuántos ya estoy? Con 19, todavía no se han entrado todos. Bueno, el segundo es la inercia térmica, ¿ya? La inercia térmica está referida entonces a también a este comportamiento que puede haber en el exterior en invierno y en verano. Y esta inercia térmica está medida en un lapso de tiempo, ¿no? Que por lo general tenemos nosotros que observar tanto en invierno como en verano, aún así tengamos temperaturas muy calientes o temperaturas muy frías, tenemos que observar ese lapso de tiempo en el día y la noche. Cómo puede subir una temperatura y bajar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que en las edificaciones que vamos a tener, más la inercia térmica que está sumada a ese bajón, ¿no? O elevación de temperatura, nos va a dar lo que nosotros vamos a conocer como la eficiencia energética, ¿ya? Y esta eficiencia energética está ligada a la masa y al calor específico que podamos tener para una adecuada conductividad térmica, ¿ya? En el tema de la inercia, ¿ya? Todo esto es estrategia para calor, ¿ya? Otra estrategia para calor son los aportes directos y que podamos tener en nuestra protección de la radiación, ¿ya? Todo elemento que tenemos en el exterior está vinculado con la radiación que vamos a tener del sol. El sol va a intervenir directamente sobre muro, sobre cubierta, va a irradiar su temperatura, va a actuar sobre estos elementos. Esto va a hacer que estos elementos ganen temperatura y a la par que están ganando, transmitan su temperatura, ¿no es cierto? Hemos hablado también que en este caso tenemos los rayos que son diferentes para verano y de diferente inclinación para invierno. Va a depender dónde nos encontremos y hay que analizar esta inclinación del sol, ¿verdad? Entonces, dentro de las estrategias, vamos a ver que tenemos lo que es la radiación solar. ¿Y qué quiere decir esta radiación solar? Bueno, en esta radiación solar quiere decir que, denme un ratito que... Ya, esta radiación solar, mientras más perpendicular sea, ¿no? Mayor
ganancia térmica, mayor radiación solar vamos a tener, ¿no es cierto? Y que cuando tenemos esta radiación, ¿no?, más esta energía térmica convertida en calor, vamos a nosotros tener para invierno que verificar, ¿no?, cómo es el comportamiento de los huecos que tengamos, ¿no?, versus lo que va a pasar en verano, ¿no?, que vamos a, en invierno probablemente prestar más atención a esos huecos, y en verano probablemente menos, porque nos interesa más bien que existan, ¿no?, mayor cantidad de radiación para invierno, porque necesito ganar calor, y menor para verano, porque las temperaturas están muy fuertes, más bien necesito tener menos radiación térmica, ¿verdad? Y ya hasta aquí serían las estrategias para generar calor. Para generar ahora frescor, hay un método que se llaman los pozos canadienses, que tal y como está ahí especificado en la gráfica, no es nada más que llevar la frescura o el calor de un lugar a otro, pero eso ayudado por estas tuberías que se ponen en el subsuelo, y que sumado a la inercia térmica que tiene el terreno, porque el terreno tiene la capacidad de mantener una temperatura similar, ¿no?, a una cierta altura, más o menos a unos 2 metros de altura por debajo del nivel del suelo. Entonces esa es la inercia térmica. Entonces lo que hace es generar este aire atemperado que puede transportarse al interior para invierno o para verano, ¿no? Como está ahí la gráfica, para verano, para hacer que ese calor caliente que tengamos pueda ser transmitido al interior y bajar la temperatura. Y para invierno lo que hace más bien es almacenar el calor y modificar la temperatura muy baja que tenemos ahí en la gráfica de 6 grados y llevar más bien a una temperatura más cálida, ¿no? Este aire atemperado entonces es lo que se llama, o lo que hace el pozo canadiense, como salto térmico o menor demanda energética, ¿ya? Entonces se pueden tomar esas medidas, ¿no? Nuestra arquitectura vernácula, nuestros antepasados tomaban este método de los pozos canadienses, ¿no? Tal vez no le habían puesto ese nombre, pero de esa manera lograban que las construcciones sean semienterradas y que puedan tener una temperatura cálida para cualquier estación del año, ¿no es cierto? Gracias a hasta el uso de la inercia térmica a través de estas tuberías de subsuelo, ¿ya? Otra estrategia para generar frescor son las famosas cubiertas ajardinadas, que digamos que hace unos 20 años atrás ya se viene manejando a nivel mundial, ¿no?, que recién se ha empezado a conocer aquí en Bolivia, pero que nuestros antepasados también ya lo conocían hace mucho tiempo, ¿no? Cuando ellos vivían, por ejemplo, en cavernas o en lugares, ¿no?, que construían tipo cuevas con el material que ellos podían generar del lugar, como, ¿no?, como la tierra, el adobe, no sé, las bóvedas de tierra. Entonces ya podían incluir dentro de ellas, ¿no?, parte de esto que se llama ahora la cubierta jardinada. ¿Para qué sirve esta cubierta jardinada? Bueno, lleva este nombre o se la divide en dos: las intensivas, que tienen un espesor mayor a 10 centímetros, y las extensivas, que son de menos de 10 centímetros, ¿ya? Pero en las intensivas lo que hacen es proteger de la radiación solar, ¿no? Mientras más gruesa sea la capa de esta cubierta jardinada, me puede proteger mejor de esta radiación solar, ¿no? Pero también nos protegen del ruido y nos protegen o nos dan esta capa impermeable para garantizar que adentro de estos espacios tengamos nosotros, ¿no?, una temperatura más confortable, ¿no? Entonces tiene estas características, ¿no? Filtra el agua de lluvia, protege a la cubierta de la radiación solar, purifica el aire, porque lo que tenga yo aquí, ya sea aún así sea césped, ¿no?, purifica el aire, ¿no? Es decir, actúa directamente sobre el CO2, y también crea vida, ¿no?
cualquier elemento verde que aquí pueda crearse, desde que exista cualquier cosa viva que hay encima, empiezan a aparecer los insectos, las aves, esto prolifera, ¿verdad? Entonces evita o está enmarcada en base a esos elementos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos genera, ¿no?, una estrategia de frescor. Otra estrategia es lo que se llama el free cooling, ¿no?, que puede ser utilizada, ¿no?, sobre todo para verano. Esta estrategia lo que hace es generar el enfriamiento gratuito, traducido así, ¿no es cierto? Todas las cargas energéticas que podamos tener, como se ven aquí en el ejemplo, ¿no? Tenemos el sol, que con toda su trayectoria en la mañana, en la tarde, lo que hace es que ganemos temperatura y esa temperatura se irradia al interior. Pero con este sistema, que está pensada sobre todo en la ventilación, ¿no?, y en algunos casos en la ventilación nocturna, ¿qué es lo que hace? Baja las temperaturas al interior y refresca los espacios, ¿ya? Entonces, en base nuevamente a la inercia térmica de los muros, ¿no?, y el hecho de mantener una temperatura adecuada al interior, ¿no?, sin necesidad de sistemas activos, es decir, sin necesidad de poner probablemente un extractor de aire, una ventiladora que genere o que funcione en base a energía, ¿no? Vamos a poder, en base a este sistema, ¿no?, de ventilación, mantener un espacio, ¿no?, más fresco al interior, ¿no?, y gratuito, porque el viento y el aire lo tenemos de forma gratuita. Bien. Otra característica, otra estrategia para generar frescor es lo que se llama el enfriamiento evaporativo, que no es nada más que el ejercicio de generar ventilación a través de un chorro de agua, y este chorro convierte estas partículas del agua en condiciones sólidas, ¿no?, en vapor, de tal modo que el aire caliente que yo tengo, ¿no?, se convierta ahora en aire fresco y húmedo. Entonces estoy aumentando la humedad del lugar, ¿no? Entonces el enfriamiento no es nada más que la evaporación del agua, ¿no?, que les he dicho que se puede generar en base a una fuente de agua, una piscina, un muro llorón, ¿no?, o cualquier elemento de agua que tengamos o de elemento natural, ¿no?, para actuar en base a lo que se llama la entalpía de cambio de estado de agua, es decir, de convertir del agua en sólido, ¿no?, en estado líquido, en estado líquido a estado gaseoso, que sería el vapor de agua, ¿no? Entonces, se evapora el agua en un ambiente seco, ¿no?, se genera energía del aire y esta a la vez hace que el ambiente tenga menos temperatura, ¿no? Otra estrategia es lo que se llama la cubierta estanque, ¿ya?, que también utiliza el agua dentro de nuestra cubierta, que en el tema de invierno esta cubierta debería estar semi protegida, digamos, para que en el día, donde hay mayor radiación de día, lo que hagamos es que se genere calor, se logre calentar este líquido, y este calor, cuando las compuertas acá se cierren, pueda transmitirse al interior, ¿no? Y en verano debería mantenerse cerrada para que se abra más bien en la noche y se logre un enfriamiento que pueda ser transmitido al interior de la vivienda, ¿no? Entonces, en invierno se requiere, vamos a admitir a alguien más, se requiere la radiación solar, captar esa radiación solar, para que en el día caliente y en la noche funcione como aislante térmico. En cambio, en verano, ¿no?, se trata de alguna manera bloquear más bien la radiación solar, ¿no?, para que de día se evite y en la noche se abra para que exista el enfriamiento evaporativo, ¿no?
Entonces esa es cómo funciona la cubierta estanque, ¿ya? Otra estrategia, y esta es la estrategia mixta, ¿no? Habíamos hablado de 3 estrategias: la de calor, la de frescor y la mixta, que sería para transmitir y acumular. Entonces aquí vamos a acumular y transmitir, que es la estrategia de doble piel, ¿ya? Aquí estamos hablando de muros con, o doble muro, doble fachada, llaman en algunos casos, o doble piel, donde una me va a servir para actuar directamente sobre la radiación. Otra interna, como se ve acá, me va a servir, pondré acá, creo que no me va a obstruir. Otra interna me va a servir para irradiar el calor, ¿ya? Perdón, para conducir la ventilación por en medio, y otra interna para actuar directamente con el espacio interior, ¿ya? Entonces tengo acá la envolvente, ¿no?, que es la que vamos a trabajar también, con una capa continua, ¿no?, y una capa ventilada, ¿no? La capa continua, la capa ventilada que vamos a tener interior, ¿no?, y que a través de esta capa ventilada o cámara de aire vamos a dejar que actúe o se disipe, se pierda la radiación solar, ¿no?, y aparezca este calor almacenado envolvente, que ya está medio disipado, ya no va a ser lo mismo, que va a irradiar ahora al interior en menor capacidad, ¿ya? Entonces esto es como actúa la estrategia de doble piel. Bien, alguien más está entrando, creo que ya estamos con 26, con ella más, creo. Otra estrategia es el invernadero adosado. ¿Qué es el invernadero adosado? Como vemos acá, es cuando adosamos a nuestra fachada, al interior de nuestro espacio, otro espacio que actúe como invernadero, que acumule calor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la anterior clase de ese efecto invernadero? Que en vez de que sea un elemento que nos perjudique para nuestra vida, más bien ahora la podemos aprovechar para nuestro diseño y hacer que este efecto invernadero ingrese en nuestras viviendas o en nuestros espacios, y que genere este efecto de calor que podamos transmitir, sobre todo a los espacios más fríos, ¿no? Entonces no es nada más que adosar a nuestra fachada este invernadero que me va a transmitir. Para esto puedo yo intervenir con material radiante o con material que me va a dar frescor para verano, ¿ya? Entonces, ¿cómo actúa este invernadero adosado? Tenemos un espacio cerrado, ¿no?, que nos va a ofrecer un confort higrotérmico con temperatura adecuada y humedad adecuada, porque no solamente necesito temperatura, ¿no es cierto? Hemos dicho que están muy ligadas, temperatura y humedad, ¿no es cierto? Entonces necesito que ambas vayan de la mano adecuadamente, ni mucha temperatura ni mucha humedad, entonces tiene que haber un balance, ¿no es cierto? Y además que con este confort higrotérmico yo cree este efecto invernadero con este elemento adosado a mi fachada y genere esta termocirculación de una temperatura más acondicionada al lugar que yo necesito, si quiero para invierno o si quiero para verano, ¿no es cierto? Entonces, para invierno y para verano, indistintamente, ¿no? Otra estrategia son los muros acumuladores. Vieron que ya, a diferencia de los otros dos, ya son un poquito más complejos, porque ya contemplan además ya un sistema ya más elaborado probablemente de cómo va a funcionar, ¿ya? ¿Qué son estos muros acumuladores? Los muros acumuladores son aquellos que van a actuar sobre este aporte de radiación solar, ¿no?, y que van a actuar a través de la inercia térmica que tengan estos muros, ¿no?, y van a generar un desfase de onda térmica que va a permitir que se almacene energía. Esta energía almacenada yo la puedo utilizar para energía eléctrica, si estos muros, por ejemplo, actúan como los paneles fotovoltaicos que puedan generarme energía, y esta puede ser transmitida o transformada después, en energía eléctrica, o puede ser transformada para la generación de agua caliente, ¿no es cierto? Entonces, esta almacén de energía
que va a ser liberada al interior, ¿no? Va a producir también esta corriente ¿no? termoformada que vamos a tener aquí, termoforzada, ¿no? Y que va a garantizar que exista un adecuado funcionamiento, ¿no? Entonces, en este sistema podemos encontrar los muros acumuladores o los suelos acumuladores, que en algunas bibliografías que ustedes tal vez hagan referencia, los van a conocer como los muros radiantes, los suelos radiantes o los cielos radiantes, ¿no? Que a partir de esta absorción y acumulación de energía van a transmitir después al interior. Y esto sobre todo para espacios que tengan, ¿no? Emplazamientos que tengan temperaturas muy drásticas en verano, muy calientes, o muy frías en invierno, ¿no? Y vamos a ver el muro trombe más ratito, ¿ya? ¿A qué se refiere? ¿No? Esto está muy ligado a este sistema, ¿ya? Entonces el muro trombe es esta, ¿no? Ahí la tenemos en varios esquemas. Es un doble muro con una cámara de aire, ¿no? Que me va a permitir tener en la parte externa, ¿no? Un material que me va a permitir absorber esa temperatura, ¿no? Almacenarla e irradiarla cuando se la necesite, ¿no? Entonces el muro trombe funciona de esa manera, ¿no es cierto? Entonces es un sistema pasivo de aprovechamiento de radiación, ¿no? Que produce este efecto invernadero sin tener un invernadero adosado a la fachada, porque esta es otra estrategia, ¿no? Entonces en el muro trombe está ya nuestro invernadero. No quiero tener invernadero porque no me gustan las plantitas. Ok, puedo optar por esta estrategia de muro trombe, ¿ya? Entonces tengo este efecto invernadero que me produce un aislamiento móvil, un alero de protección, fíjense acá, un alero de protección. Me produce también con puertas del muro, trampillas que hay que colocar en el muro para abrir o cerrar dependiendo de la estación en la que me encuentre y cómo solicite yo temperatura y humedad al interior, un marco o bastidor en la superficie y alguna otra elemento en carpintería, vidrio y cámara de aire también que se va a requerir allá. Entonces es algo más elaborado, ¿no? Más complejo de realizar, ¿no? Obviamente este muro trombe no es algo que a nuestro albañil le podamos decir, ¿no? Construime un muro trombe, ¿no? ¿Qué sabrá él, no? Entonces hay que referirnos el momento de la construcción a la cámara, al espesor adecuado de la cámara, al material que vamos a seleccionar, cómo vamos a sellar aquello para que no haya pérdidas de temperatura y más bien sí se produzca una acumulación, ¿no? De esa temperatura al máximo posible, ¿no? Entonces esos elementos son los que tienen que estudiarse, ¿no? Y están los muros parietodinámicos, que se llaman así, ¿no? Son aquellos muros también que van a ser acumuladores, como se ve en esta fotografía de la fachada, y que en algunos casos pueden ser utilizados, como hace rato veíamos este espacio, ¿no? Como invernadero, pero que a través de un lecho de grava que se sitúa acá, es el que a través de este efecto de muro parietodinámico me va a permitir transmitir también el calor al interior, ¿no? O por muro, como ven acá en el ejemplo de acá arriba, o por piso, ¿no es cierto? Entonces, es un muro que va a aprovechar también la energía solar. Todas estas son pasivas, ¿no? Va a ser un parcelamiento del aire para que va a estar formado por una hoja interior de fábrica, una cámara de aire y una hoja exterior acristalada. Por lo general se usa estos elementos acristalados porque ya les he dicho, ¿no? El ejemplo de situarnos o sentarnos al lado de una ventana que le da mucho el sol, en justo donde hay mayor radiación, digamos, de mediodía hasta las 3 de la tarde. Si nosotros nos sentamos, en cuestión de 5 minutos ya nos vamos a calentar inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces hay una buena ganancia térmica, por eso es que se usan estos materiales acristalados, translúcidos, transparentes, que permiten la entrada directa, no solamente de la iluminación, sino de la radiación térmica o energía solar, ¿no es cierto? Bien, este muro parietodinámico se puede usar en invierno, pero también se puede usar, dime.
Quería preguntarle si me podría explicar en el gráfico anterior, en la lámina anterior, Dime. en el corte que está a la izquierda, el de abajo, ¿cómo es que funciona la parte inferior? O sea, ¿lo calienta, lo enfría? ¿Cómo es Ya, que funciona de acuerdo al invernadero? ya. Por, Este nuevamente funciona como el invernadero adosado a la fachada, les decía. Pero fíjate, está en base a unos ductos, unos canales. Le voy a poner una lupita para que la veamos mejor. Ahora sí pueden ver mejor, ¿verdad? Entonces, fíjate, tenemos nosotros este invernadero adosado a la fachada y el frescor o la humedad que pueda generar mi invernadero, porque aquí se supone que yo tengo un pasillo para circular y acá tengo un lecho con tierra y con vegetales seguramente, ¿no? Plantitas, digamos, de todo tipo. La tierra húmeda y la planta tiene el efecto de conservar la humedad, ¿ya? Entonces, y además que conserva un calor determinado también, ¿no es cierto? Y aquí tengo la superficie acristalada. Por tanto, esto me está haciendo el efecto invernadero. Todo este espacio va a acumular calor, ¿no? Porque aquí tengo vidrio, va a ganar energía térmica que se va a mantener en ese espacio. Pero no va a ser un aire seco, porque como yo tengo plantita, va a ser un aire húmedo, porque yo le estoy aportando calor y le estoy aportando humedad. Ese aire húmedo caliente va a pasar por estos tubos, ¿no? Estos tubos que vamos a aprovechar nuevamente la inercia térmica del terreno, porque están enterrados, va a pasar por cámaras que están contenidas con lecho de grava, como dice ahí, y este lecho de grava va a hacer que no se pierda la temperatura, porque ustedes saben que cuando ustedes, no sé si alguna vez han ido a un campamento o han sido Boy Scouts, ¿no? Y en el Boy Scout te decían, ¿no? ¿Cómo sabes orientarte en la noche? ¿No? Y la primera regla, pasa la mano por una superficie de la piedra, digamos. La carita de la piedra que esté caliente, es ahí donde se ha ocultado el sol, ¿verdad? Porque ha ganado mayor temperatura, porque ya en la mañana, la que estaba orientada hacia la mañana, ya ha ido perdiendo en el transcurso del día. Entonces, cuando ya ha caído la noche, esa carita de la piedra que tenía orientación oeste es la que ha ganado temperatura y ha conservado todavía. Entonces, la piedra tiene la característica de conservar en el interior de su estructura ese calor y luego transmitirlo de a poco, ¿no es cierto? Entonces, tienes esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando el aire seco, perdón, caliente y húmedo, no seco, caliente y húmedo de este espacio, lo está transportando por los ductos a través también eh, de esta lecho de grava y lo está transmitiendo. De la misma manera, en dirección del muro trombe o muro parietodinámico, podríamos ver que también puede entrar por este sector, puede seguir los ductos de este muro, de este doble muro que vamos a tener, y puede transmitir también al interior del espacio. ¿No es cierto? Entonces, eso es cómo funciona. Tenemos 10 minutitos más, por favor. ¿Ya? Entonces, en esta, en esta gráfica que mostramos, como que hay un servicio múltiple, ¿no? Entonces, este espacio está prestándole servicio al interior para mejorar sus condiciones, pero también este espacio está actuando para prestarle también servicio a este otro espacio adosado, ¿no? No sé si ahora se entiende, Dylan. sí, 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 Arqui, muchas Listo, gracias. listo, Está bien. ya. Aquí una preguntita respecto a la imagen. Sí, dime. ¿Qué pasa con el tema de los pisos? Me imagino que también debe cumplir, no sé, debe tener algún espesor, ¿no? Sí, Para que pueda transmitir la gravilla, eso. sí, Porque eh, si le pongo, digamos, una plataforma bastante gruesa, no va a poder, ¿no? exactamente. Transmitir calor. Ya. Con el tema de los pisos, ¿qué hacemos? Y gracias por la pregunta. Con el tema de los pisos lo que hacemos es, obviamente, manejar materiales, ¿no? Si estamos tratando de conservar la temperatura de un determinado piso, vamos a tener que trabajar con materiales que me puedan
conservar esa temperatura. Ya les había hablado la anterior clase del piso moqueta, que es una variedad de piso que fabrica Mamut, que está hecho en base a material plástico reciclado, pero que es muy denso, no es denso, perdón, es poroso, ¿no? Que amortigua la caída para los parques en los niños, pero que es buen acumulador de calor, ¿no? Entonces, en estos casos, en el exterior sobre todo, se trabajan los pisos radiantes con serpentines de agua caliente y se pone encima de ellos material que pueda transmitir ese calor. La madera también es un buen transmisor, el corcho es otro buen transmisor, el problema es que es carísimo, ¿no? Nuestra madera también es cara. Y este piso moqueta utilizan, porque es un material reciclado, utilizan también para que puedan absorber esa temperatura del piso radiante y transmitir al interior. No sé si con eso he contestado, Noemí, tu pregunta. Sí, Arqui, muchas gracias. Listo. Bien, entonces continuamos. Espero que no nos corte, pero igual ya. Entonces les decía, tenemos ahí el muro parietodinámico para invierno. Y fíjense cómo funciona: cerrado, sellado, porque tiene que acumularme calor y transmitir al interior. En cambio, en verano tiene que estar abierto. Por tanto, este muro, ¿no?, tiene que tener una compuerta que me permita cerrar para invierno y abrir para verano, ¿no? Y para verano mejor si tiene también esta compuerta, se convierte también en un alero que más bien me evite que esta superficie acristalada pueda ganar temperatura, que más bien me conserve en mi panel de circulación o en cámara de aire, si quieren, me permita que el aire pueda ventilar, ¿no?, pueda correr, ¿no? Entonces se hace el calentamiento de la cámara acristalada con movimiento de convección, se introduce el aire caliente para invierno, ¿no?, a través de compuertas. Se puede generar también el funcionamiento para verano, ¿no?, para invierno cerrado, para verano abierto, ¿ya? Bien. Otra estrategia es lo que ustedes habrán escuchado hablar, se llama cosechando la lluvia en tu propia casa, ¿no? Las famosas estrategias cosechadoras de agua, ¿no? El tener a disposición, ¿no?, en épocas de lluvias, ¿no?, en épocas de precipitación fluvial intensa, tener a través de nuestra cubierta una cosechadora de agua que pueda permitir almacenar el agua para la época seca, que me sirva no solamente para un funcionamiento de la vivienda, sino también para un mantenimiento del área verde que voy a tener. Y de esto hay mucho, ¿no? Ustedes pueden ver que no solamente es ahora a través de la cubierta, sino también con un buen funcionamiento del inodoro. Los japoneses son muy avesados a eso, no sé si ustedes han visto, ¿no? En el inodoro, detrás en el tanque tienen su lavamanos, ¿no? A la par que se están lavando las manos, están llenando el tanque del inodoro, ¿no? Entonces, y de la ducha también está conectado con el tanque del inodoro, de tal modo que no se desperdicia nada, ¿verdad? En el lavaplato lo mismo, y hacen como pequeñas celdillas de baños que los van vendiendo. El baño incluso ya está dentro de lo que es el muro para que todo sea prefabricado y todo ya está recirculado, ya está contenido para que podamos ahorrar lo más posible en la cantidad de agua, ¿verdad? Bueno, de un tiempo a esta parte ya han aparecido lo que son los sanitarios ecológicos, ¿no?, que utilizan menos cantidad de agua, que tienen doble botón, pero que, les digo, les soy sincera, el anteaño pasado hemos tenido un curso de certificación LEED, un pequeño cursito, ¿no? Y el que venía de Santa Cruz, el de la certificación LEED, nos decía: no hay baño ecológico que realmente funcione. Esos dos puntitos o esas dos cosas son solamente de adorno, porque él había hecho la medición, porque estaba, como tiene que certificar LEED un edificio verde, tenía que hacer la prueba cuánto realmente en litros de agua estaba realmente siendo eficiente, ¿no? Cuando hacía el cálculo se daba cuenta que uno o el otro era indistinto. Entonces, como que ahí no funciona mucho la cosa, o por lo menos lo que nos llega aquí a nuestro país no funciona. Probablemente afuera, si está con una normativa más estricta, probablemente sí. Aquí aceptamos todo, ¿verdad? Entonces, ese cuidado hay que tener, ¿no?
La topografía es otra condicionante también que tiene que tomarse en cuenta al momento de definir alguna estrategia. ¿Por qué? Porque hemos visto que se puede aprovechar la inercia térmica del terreno, ¿verdad? ¿No? Esa temperatura que pueda mantenernos el terreno puede ser transmitido. Fíjense, miren acá, como si fuera un palafito, para evitar que se caliente el espacio dentro de la vivienda. Se genera aquí un espacio que corre el aire, que haga que se ventile y que ni la humedad ni la temperatura o ganada, ¿no?, pueda subir y pueda afectar por medio del piso, ¿no? Entonces tenemos una doble ventilación por cubierta, una doble cubierta o por el piso, ¿no? Entonces eso en condiciones extremas. Sé que alguno ha agarrado y he visto que su gráfica es toda roja. Probablemente esto les sirva mucho, ¿no? O a través de la inercia térmica se haga una arquitectura enterrada, ¿no? Probablemente eso también le pueda servir de mucho en su estrategia, ¿ya? El uso de materiales, para esto hay que tomar mayor cuidado, ¿no? En muros, ¿no?, el entramado en madera, paja es económico, el bloque aislante que tenga cámaras de aire, que contenga lanas, ¿no?, que permitan tener un material aislante para absorber tanto el frío de afuera, ¿no?, o el calor extremo, ¿no? Los vidrios y aislantes, cuando quiero al revés, quiero más bien calentar, ¿no? Los entrepisos y cubiertas, ¿no? Ahí tenemos las vigas de madera, las tejas de arcilla, ¿no?, que también pueden funcionar en el tema de materiales. Y esto cuando se hace ya se tiene que ver de dónde a dónde, ¿no? Y sobre todo cuidar los materiales de las fachadas que mayor solicitación tengan. En caso de veranos extremos, las que tienen mayor ganancia térmica en la tarde, ¿verdad? O que tengan fríos extremos, entonces en ese caso toda la casa, toda la piel tendremos que cubrirla con un material adecuado para que no pierda temperatura, ¿no? La envolvente es otro elemento. Dependiendo de la forma que tenga nuestro edificio, nuestro equipamiento, si ustedes le ponen una forma cóncava, pues tendrán que estas temperaturas, en vez de ganar por material, más bien por la forma, la van a evitar, ¿no? En cambio, si las tienen convexas, si tienen temperaturas muy frías, lo que van a hacer es acumular. Entonces, para temperaturas, para evitar que se caliente, porque tengo yo climas extremos de calor, entonces me conviene que sean formas cóncavas. Para temperaturas muy frías, ¿no?, que están muy cercanas al polo norte, probablemente me convenga tener formas convexas, ¿no es cierto? Entonces esto también puede, ¿no?, darnos algunas estrategias de envolvente, ¿ya? Entonces ahí les dejo estas imágenes. Y otro elemento que también es importante es la disposición de los elementos. Mientras más compacto sea nuestra disposición, más calor van a acumular, más calientitos se van a mantener. Cuando nos hacen frío y nuestra pareja nos abraza o cualquiera, nuestro hijo nos abraza, más calorcito, no, ay mamá tengo frío, venga le voy a abrazar y le damos frío, calorcito, ¿verdad? Mientras más separados están los volúmenes, quiere decir que el viento va a actuar entre ellos, por tanto va, de nuevo,